a su infinito amor, buscando siempre sintonizar las vibraciones elevadas, poder sentir la presencia del Maestro Jesús a través de los pensamientos divinos que se originen en nosotros. Y que esta noche podamos vibrar en las frecuencias del universo, llenas de amor y de bondad, para compartir nuestras experiencias y disipar nuestras dudas. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a tener una pequeña charla de lo que son preguntas más que todo que se han ido originando a través del tiempo que hemos ido pasando de dar ciertas pautas de lo que son la mediumnidad en sí. Recordando el concepto del maestro Allan Kardec en el libro de los mediums, que nos dice que toda persona, sin excepción, somos mediums. Pero que este término de mediums se va a aplicar a aquellas personas que originan los efectos mediúmnicos. Entonces vamos a ver la fiesta de primer viernes. Vamos a ver que cuán profundas son nuestra inteligencia y nuestras corazonadas. De saber de que podemos bajarlo tu volumen de música. De ver ese sentido que Dios ha puesto en cada uno de nosotros al darnos ese denominativo de mediumnidad, que no nos hace diferentes a las demás personas, simplemente nos hace ser más responsable de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hablamos y de la forma como nos vamos a relacionar los unos con los otros. En ese vasto imperio en que nuestra alma bienhechora se va desenvolviendo. Y si bien hay grados en la escala infinita de las almas, desde las más bajas y las más groseras, hasta los nobles y puros espíritus mensajeros de luz, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, principados, y que todos ellos, desde los más confines del universo y del tiempo en el espacio, van irradiando hacia nosotros pensamientos de bien. Si bien no sabemos o no queremos orientar nuestras aspiraciones, nuestras vibraciones fluídicas hacia este lado de lo que es las vibraciones y comprender nuestra propia esencia de ser lo que somos, nosotros podríamos, a partir de esos principios de mediumnidad, merecer dejar esas malas influencias que los tenemos a nuestro alrededor todos los días, porque las entidades espirituales nos rodean. Y en muchos casos poder experimentar de forma clara y segura Lucy. las comunicaciones espirituales con las demás entidades que pueblan el universo. Y eso nos va a llevar a cada uno de nosotros a ser muy prudentes en nuestro pensar y en nuestro actuar, para así nos podamos evitar decepciones en nuestra propia existencia. Si por el contrario nos desprendemos voluntariamente de las sugerencias inferiores, alejando de nosotros las preocupaciones
pueriles, egoístas y materialistas, y buscamos en ese estudio del espiritismo, de la doctrina espírita como consolador prometido al mundo, es encontrar esa comunión con las grandes almas, con esas mensajeras de la verdad, con esos fluidos que nos revitalizan todos los días, esos fluidos que son tan regeneradores, que descenderán sobre nosotros y sobre nuestras fuertes aspiraciones, y nos llevarán a regiones serenas, donde nuestro espíritu contemplará el espectáculo de la vida universal. La majestuosidad armónica de las leyes que rigen a nuestro mundo y a los mundos, y esas leyes que debemos conocer en ese intercambio que debemos realizar entre el mundo material y el mundo espiritual. Había una pregunta que surgió a partir de lo que fue los cierres energéticos y esos cortes de los lazos energéticos que nos atan a nuestros antepasados, que nos atan con las personas familiares que nos acompañan como hermanos, tíos, primos, y que también esas energías que nos atan hacia nuestros descendientes, a las generaciones que vienen posterior a nosotros, como hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Y la pregunta iba y decía, ¿cómo yo puedo determinar si hay un mal en mi familia? Es a veces muy difícil el determinar eso, dado las emociones y sentimientos que nos unen a nuestros seres queridos. Pero siempre podemos partir a partir de ejemplos fuera de nosotros. Por ejemplo, en la familia real, siempre, si ustedes analizan y ven los periódicos o las publicaciones que hacen de la familia real, siempre hay un patrón que se repite, y es el amor prohibido de alguien real con una persona no real, digamos, que no pertenece a la realeza. Se dio en el rey Carlos, se repartió a su hijo, luego se dio ese mismo fenómeno con Lady Di, que todos conocen su historia. Y así se va pasando esos amores prohibidos de generación a generación. En la Biblia lo encontramos como maldiciones generacionales. No es cierto. Entonces, a partir de esos pequeños ejemplos que tenemos en la vida real, de familias muy prestigiosas que hay que cometen ese tipo de errores, como también es el caso de la familia de los Kennedy, del presidente F. Kennedy, la falta de valoración en la familia, de los miembros de esta familia, y que se ha ido transmitiendo también de padre a hijo y así por generaciones. Entonces, nosotros mirando esas variables podemos también determinar qué tipo de afecciones hay en nuestra familia. Ya hemos visto que al hacer ese análisis familiar a través del árbol transgeneracional, de las constelaciones familiares, llegamos a determinar y restituir a nuestros familiares que nos antecedieron a nosotros, para nosotros ocupar un lugar y luego pues a partir de ahí hacer los cortes y los cierres energéticos que nos van a traer la liberación de nuestra alma. Pero hay otras técnicas que también podemos nosotros usar. Allí en la imagen vemos a un varón colocando las manos en una fuente de agua, ¿sí?
Cuando nosotros hemos hecho y hemos determinado una causa de un sufrimiento o de una enfermedad, sea lo que esté afectando a nuestra familia a través de las generaciones que nos han antecedido, y para evitar que este mal se transmita de nosotros a las siguientes generaciones, podemos hacer esto también, aparte de la meditación y los cortes energéticos que ya lo hemos practicado. Colocamos nuestras manos, una vez determinado la causa, en agua. Visualizamos a nuestros seres queridos que han sufrido ese mal y sentimos ese peso, esa angustia, esa desesperación. Y entonces a partir de nosotros podemos generar en ese fluir energético hacia el agua. Y ahí hacemos el perdón, la comprensión, la restitución de nuestros seres que nos han antecedido a nosotros, en esa comprensión y entendimiento que hemos generado en ese estudio de las constelaciones familiares. Y procedemos a decirles: te entiendo y te comprendo y siento tu pesar, pero a partir de hoy yo te libero y me libero a mí mismo de este mal que la familia ha ido soportando por generaciones. Libero mi alma y libero a las generaciones que vienen tras de mí de todo este mal. Y canalizo a través de la visualización toda esa energía de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de lo que sea que esté pasando en la familia. Lo canalizo a través de mi ser hacia mis manos, y de mis manos se va transmitiendo a esa agua que está ahí. Entonces simplemente agarro y digo: agua, absorbe todo lo negativo y lo malo que hay en mí y en mis generaciones, y se haga la purificación de nuestro ser. Y levanto las manos. Otros colocan un poquito de sal en el agua, pero eso ya depende de la creencia y la voluntad que ponga cada uno de ustedes que quiera realizar esta liberación a través de este fluido que lo tenemos en casa todos, el agua. Recordándose que el Maestro Jesús también, hoy los judíos, el pueblo de Israel, también tienen su celebración de lo que es la libiación del agua, la purificación del agua. En esa ceremonia fue cuando Jesús dijo: del interior de ustedes brotará ríos de agua de vida. Entonces nosotros podemos hacer esta liberación de nuestros seres queridos que están desencarnados o que están encarnados con nosotros. Y esto normalmente se recomienda hacerlo no solamente con la misma persona, porque a veces son más de uno, por 14 días. Así que perseverancia, práctica y esa generación de amor y armonía en nuestro ser nos ayuda también a cada uno de nosotros el poder realizar esta liberación genealógica a través del agua. En esa búsqueda que tenemos cada uno de nosotros de querer entender y comprender quiénes somos, nos lleva muchas veces a buscar doctrinas y prácticas que nos puedan ayudar a comprender esa energía que fluye en nosotros. Y en esa práctica que hemos ido aprendiendo de lo que son los pases,
que es practicar con las manos, o quiropráctica también, que lo ponen algunas doctrinas, como se usa en la cultura de los que son los chinos, los griegos. Sí, nosotros lo llamamos pase magnético o pase espíritu, donde nosotros podemos generar energías curativas, energías armónicas, de nosotros en esa conexión del universo y canalizado por nuestro cuerpo y emanado hacia la persona que solicita un pase o una curación o una sanación. El anterior martes habíamos practicado lo que es emanar energía a partir del plexo solar, ayudado por lo que son las manos. Sí, entonces nosotros vamos a mirar de que esta energía que se genera en nosotros, de estos fluidos que van curativos, se generan siempre, como hemos visto en la imagen anterior, a través de nuestro pensamiento. El vehículo que usamos cada uno de nosotros como mediadores es nuestro pensamiento. Y estos pensamientos actúan sobre los fluidos, así como el sonido actúa sobre el aire. Entonces nuestra energía, como ondas, y esos rayos de pensamientos que se cruzan sin confundirse, hacen esas ondas en el aire y esos rayos que se van a emanar a favor de las personas. Pero ¿cómo lo vamos a realizar? Siempre vamos a usar en esta imposición, en esta práctica de manos, las dos manos. Una puede estar, por decirles, está la persona con un dolor de estómago muy fuerte, sea por gastritis, sea porque se ha comido mucho, muy pesado y está ahí con mucho dolor. La mano izquierda siempre vamos a colocar adelante, emanando la energía curativa, y la mano derecha podemos colocarlo en la parte de atrás, a la altura de los riñones, para que la energía a través de ambas manos pues origine un campo energético curativo, y ese campo energético movilice las energías curativas que están dormidas dentro del paciente. Lo mismo se hace en caso de que tengamos, por decirles, las famosas anemias. La mano izquierda se pone en la frontal, mientras la mano derecha va bajando con ese color rojizo. ¿Rojo por qué? Porque el rojo va a activar, va a mover las células para que empiece a generar energías de vida. Entonces pasamos nuestra mano derecha por lo que es la del coronario, la nuca, lentamente, casi rozando y concentrando la energía en la base, en la unión de donde está la columna y la cabeza. Ahí vamos a concentrar la energía roja y vamos a irradiar para que la columna vertebral, que es la principal que forma los glóbulos rojos, pues empiece a activarse. Y bajamos nuestra mano derecha lentamente por todo lo que es la columna vertebral para ir activando vértebra por vértebra esa energía de activación para que empiece a producir los glóbulos rojos. Y una vez emanado la energía rojiza para empezar este movimiento energético celular, vamos a terminar nuestro tratamiento con una energía amarilla. Como ven,
La imposición de manos, tal cual el Maestro Jesús lo practicó cuando estuvo en la tierra, hace de nosotros ser trabajadores responsables, manejando una energía lo más pura posible en esas aplicaciones que hacemos sobre la parte enferma de la persona que nos solicita. Entonces los pases consisten en movimientos que son hechos con las manos sobre la ropa o sobre el ser de la otra persona. De un modo general, podríamos decir que la imposición de manos son congestivas porque congestionamos energía, ¿sí? Y que los mediums más prudentes, los más experimentados, hacen de estos movimientos longitudinales y transversales o rotativos una energía que va a ocasionar una sanación, una paz, una tranquilidad en la persona. Así que nunca te digas no voy a hacerlo, simplemente practica y haz la imposición de manos en beneficio de la persona que te está pidiendo o en tu propio beneficio cuando hacemos los autopases. No se olviden que los primeros que recibimos las energías curativas o de sanación somos nosotros mismos. Vamos a ir avanzando en lo que es esas preguntas y dudas que han ido dando nuestras compañeras o personas que han escuchado los audios o los videos que se ha ido subiendo a las plataformas. Y una pregunta que dijeron es, Jesús sanó a 10 leprosos, uno regresó, ¿qué pasó con los otros 9? Hay varias teorías de lo que pudo haber pasado o como respuesta nos da la espiritualidad. Entre ellos está Filomeno de Miranda, que nos dice en el libro Medium y Curación, de que los 10 leprosos, al volver uno, ese uno que volvió confirmó su sanación, porque el maestro terminó de hacer el trabajo. Pero los otros 9, si bien sanaron el cuerpo, podían mostrarse saludables ante los demás, regresar a la vida social, nuevamente a la vida familiar. Pero Filomeno de Miranda explica y dice de que estos 9, si bien corporalmente estaban sanos, en el espíritu seguían siendo leprosos. ¿Por qué? Porque el orgullo, la vanidad, la indiferencia lo seguían llevando. Y cuando tú no sanas lo que es dentro de ti, aquello que te impide recibir, entonces solamente puedes estar sano por fuera, pero por dentro puedes seguir siendo un leproso, un enfermo. Jesús, maestro de maestros, nos enseña de que en el momento en que nosotros aplicamos las energías para hacer este tránsito de curación en ese canal perfecto que estamos buscando realizarnos, debemos también hablar con la otra persona, con el paciente, para decirle, mira, esto va a pasar contigo. Esto es lo que tú vas a recibir. Esto es lo que se va a realizar desde este momento hasta el momento en que terminemos. Debemos, o sea, la persona a la que vamos a asistir debe tener una idea completa y clara de todo el trabajo que se va a realizar. Entonces, si acepta este trabajo, entonces se realiza conforme a lo que ya sabemos, ¿sí? Según los métodos que
tenemos ya aprendidos y practicados. Hay una pregunta que más o menos se relaciona y dice, en una comunicación espiritual que tuvimos de mediunidad, se le preguntó a un espíritu si se ocupaba de su porvenir. ¿Y por qué se hizo esta pregunta? Porque hubo una persona que decía, los espíritus una vez que desencarnan duermen allá hasta que Jesús regrese y los despierte, o cómo es la vida en el plano espiritual. Entonces, al familiar, para contestarle a la pregunta que hizo este familiar también, ¿no? O sea, fue una pregunta familiar por un desencarnado que tenía. Si este espíritu, este hermano que había desencarnado, se ocupaba de su porvenir o seguía siendo dejadito como era en la vida terrestre, ¿no? Y el espíritu respondió que diciendo, no me ocupo de mi porvenir, porque hay tan pocas personas que oran por mí que no me motiva el querer saber mi porvenir o cómo lo voy a proyectar mi porvenir. No me interesa. Entonces nosotros ahí tenemos que ver de que la oración que realizamos por una persona, sea encarnado o desencarnado, influye mucho, podríamos decir hasta un 90% en la actitud de la persona. Así que si tú tienes esa oportunidad o tienes un familiar que ha desencarnado sin importar el tiempo, ora por él o por ella o por ellos. Bendícelos, agradécelos, para que se motiven a continuar su proceso evolutivo y no se ocasionen un estancamiento en la vida espiritual, que sí se. Ahí mirándola al Maestro Jesús, tomando la mano, hubo otra pregunta que nos hicieron y decía, en el momento en que una persona va a desencarnar, más allá del apego material que tenga, cuando una persona encarnada que se está quedando le debe, sea favores o sea materialmente, se ha prestado por decir dinero y no ha podido devolverlo, y ahora esta persona que ha prestado se está desencarnando, ¿cómo queda la situación? Hay diferentes respuestas que se puede dar, dos en especial las voy a dar ahora. Una, cuando asistimos a una persona así que la debían, ¿no? Las hijas, los nietos, en su lecho ya de desencarne, en ese proceso ya de separación, en que sus centros de fuerza se iban apagando. Los centros de fuerza se apagan también según el estado de la persona, o sea, no podemos decir se apaga el coronario, se apaga el otro, así como regla, ¿no? Depende, cada caso es diferente. En este caso se fue apagando desde lo que fue el centro genésico, el esplénico, pasó por el gástrico y así va subiendo, apagándose en ese proceso de desligamiento espiritual. Entonces esta persona, al decirle, mira, nada te llevas, porque nada te trajiste, solo te llevas los recuerdos y el amor de aquellos que te han acompañado y ese amor que tú has dado. Ella llamó a sus hijos, después de darle los encargos que se debía dar, les hizo mirarse unos a los otros y les dijo, hijos, no hay deuda, todo está cancelado. No me deben nada, yo no les debo nada, yo me voy en paz y ustedes vivan en paz. Bueno.
El otro caso, hubo un caso de que no había ese acuerdo, ¿no? Entonces se puede hacer una oración a los mentores kármicos. Hay un grupo de mentores kármicos que se encarga de las deudas que uno tiene con el plano material o con el plano espiritual, que va en ambas direcciones. Si yo como encarnado debo, así sea un peso a alguien que está al otro lado, puedo hacer una oración simple y sencilla de decirle, en el nombre de Jesús, por Dios Padre, autorizo a los mentores kármicos que utilicen mis méritos que tengo ya ganados allá en el plano espiritual para cancelar mi deuda aquí en la tierra o allá en el plano espiritual a esta persona. Se menciona el nombre completo, obviamente, porque Juanito puede haber millones de Juanitos. Entonces no van a saber a quién pagar, entonces da nombre completo. Por eso es que a veces pedimos nombres completos, fechas de nacimiento, para que todo sea canalizado a ese ser y no se diversifique a varias personas que llevan el mismo nombre o el mismo apellido. Sí, entonces se puede proceder a través de esta oración la cancelación de esa deuda, porque yo de aquí encarnado no voy a poder pagar al plano espiritual como lo pago a algún espíritu. Sí, no se podría. Pero puedo hacer esta oración a los mentores kármicos para que se proceda a su cancelación. Igual también si es entre encarnados o desencarnados, puedo hacer eso. ¿Qué tal? Si yo debo a una amiga que se ha ido a España y no sé nada más de ella, entonces puedo hacer esa cancelación. Y esta otra persona que está allá en España va a recibir justamente el monto que yo le debo como puede ser que se va a encontrar un dinero, por decirte, 3 pesos. Se encuentra y justamente son los 3 pesos que yo le debía. Se lo está cancelando. A veces nos encontramos billetes o monedas en la calle y es porque alguien que nos debía, sea del plano espiritual o del plano material, ha hecho esta oración y nos está cancelando lo que nos estaba debiendo. Por eso a veces encontramos monedas o billetes o billeteras en la calle. Bueno, continuando también en este avance que tenemos sobre las dudas y preguntas, algunas acotaciones que hubo una pregunta que decían, a mí me gustaría ser medium, tener esas facultades de ver, escuchar, oír, pero sin sufrir ese acoso de las entidades espirituales de baja vibración, sin sentir angustia, dolores, sin eso. ¿Será posible? Y la respuesta no es posible. Todos los mediums atravesamos etapas en nuestro desarrollo. Todos los mediums sufrimos esa diferencia que hay entre los normales y nosotros. Ese toque energético que te hace un espíritu para decirte, hola amiga, hola amigo, que estoy acá. No pasaremos, por favor, la imagen, retrocederemos. Te toca y te entra una punzada en la cabeza, ¡tin!, como un alfiler. Un dolor pero intenso que la medicina tradicional o la medicina normal galena te va a decir tienes migrañas, un dolor de cabeza, pero es un toque energético. Entonces tú que estás en este proceso de desarrollar tu mediunidad, tienes que darte cuenta que eso es un espíritu que te está diciendo, hola amiga, es como si yo me acercara a ti y te dijera con mi dedito, hola, y te toco tu cuerpo. Automáticamente tú haces ese salto, ¿no? ¡Ah! No hagas así, te enojas. Y normalmente cuando nosotros no estamos desarrollados en la mediunidad, pues hacemos eso, nos enojamos. ¡Ay, otra vuelta mi dolor de cabeza! Y nos entramos en vibraciones no adecuadas para nosotros. Entonces, cuando sentimos ese toque energético,
Lo único que tenemos que hacer es preguntarle a ese hermano espiritual o hermana espiritual si podemos ayudarle, en qué le podemos ayudar, si es un familiar, entonces una pregunta. Y si no podemos escuchar su respuesta, entonces le decimos, nosotros no te podemos ayudar en este momento, no te puedo ayudar yo. Estoy en proceso de desarrollo, no te escucho, pero allá te van a ayudar. Entonces lo direccionamos al plano espiritual. Llamamos a los mentores y ellos se encargan de llevarlo y guiar a este hermano o hermana espiritual que tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros. Claro que obviamente nos va a dejar un dolorcito de cabeza. Procedemos luego, una vez que hemos hecho el envío, procedemos a limpiarnos para despojarnos de esa energía que no es nuestra. Entonces ese dolorcito de cabeza que nos ha dejado, pues se va con esa energía. Ya el martes hemos hecho una práctica también de lo que es la limpieza circular alrededor de nosotros. Entonces no se olviden practicar eso una vez que tengan ese toque energético, recordándoles que un espíritu se comunica mente a mente, de perispíritu a perispíritu, de corazón a corazón. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que mantener la calma, el equilibrio y generar en nosotros esas energías de amor, de compasión y ponerlo al servicio de nuestros semejantes. Continuamos. Antes de que nosotros podamos escuchar a esos seres de luz que nos traen esos mensajes tan bonitos, a veces tan cortitos, pero tan bonitos, porque esa energía de paz, de armonía, de dulzura, se te impregna en tu cuerpo, en tu ser. Pero antes de ellos escuchamos primero a los seres de baja vibración que siempre están alrededor de nosotros. Y no tenemos que perturbarnos por escucharlos a ellos. Hay muchos medios que están iniciando que se perturban, sufren y lo transforman una mediumnidad que debería ser de bendición, de luz, de paz, en una mediumnidad de tormento, de castigo. Entonces la responsabilidad de nosotros es eso, mantener la calma, el equilibrio. Y en esa calma y en equilibrio, pues hay escucharlos a los de baja vibración, educarlos, porque a veces utilizan palabritas no adecuadas, corregirlos, decirles esto no se hace así, hermano, no se dice así. Envolverlos con esas energías ya tan armoniosas, llenas de amor y de equilibrio, que son las energías rosadas que usa María de Nazaret en esos grupos de trabajo que ella tiene alrededor del mundo. Sí, según la creencia y la fe de cada uno, pues puedes recurrir a María de Nazaret para pedir esa energía que nos envuelva, que nos dé paz, tranquilidad, sí, y que derrame en nosotros esperanza. Y entonces cuando estamos en esa quietud de la esperanza, en esa oración del silencio, nosotros podemos escuchar a los ángeles, empezando de nuestro ángel de la guarda. Y ahí es donde nosotros podemos sentir esa luz, esa energía a través de esa voz que penetra todo nuestro ser. Y a veces quisiéramos escuchar muchos consejos, muchas palabras de estos seres. Pero normalmente, ¿qué escuchamos? Nuestro nombre. Sí, en mi caso, Juan, y me deja esa sensación. No lo veo quizás, pero sí logro escucharlo y sentir y digo, oye, envuélveme con tu energía, que tu paz descienda sobre mí. Y me empiezo a cubrir con esa energía que este ser angelical ha traído hacia mí. Pero está en cada uno de nosotros el saberlo aprovechar,
esos pequeños instantes que tenemos la dicha de poderlos tener cerca a nosotros. Como ustedes ven, entonces, saber utilizar en la armonía las leyes que rigen los dos planos de la vida, el material y el espiritual, no solamente nos trae ese soplo de vida que eleva nuestro ser, que eleva nuestros pensamientos hacia las regiones infinitas, ¿sí? Sino ante todo nos da esa sensación de la pureza de nuestra alma. Y así como ellos, los ángeles, un día fueron también encarnados y que fueron progresando y superándose hasta llegar a la categoría de ángeles. Y conforme a las promesas que nos dejó el Maestro Jesús y los profetas del Antiguo Testamento también que nos dicen que los hombres un día también llegaremos a ser ángeles en ese progreso que realizamos de elevación, de superación, de iluminación de nuestro ser. Un ser querido puede venir y comunicarse con nosotros en cuánto tiempo. Y sí, un ser querido, sea amigo, amiga, familiar, sí puede venir a comunicarse con nosotros. El tiempo no se puede determinar de decirte, bueno, deja que pase 3 meses y en 3 meses va a venir y se va a hablar contigo. No. El tiempo depende de la persona encarnada en que va a entrar en armonía. Porque cuando uno pierde a un ser querido, se desarmoniza de cierta forma. Y el aceptar que este ser continúa su vida al otro lado del plano material lleva tiempo. Entonces depende de cuánto tiempo le va a llevar al encarnado el entrar en esa aceptación para dejar de sufrir un poco, para llenar ese corazón que quedó vacío por la partida de este ser con la esperanza. Y en esa comunión de fraternidad empiece a generar esa sintonía que se requiere para conectar con nuestros seres queridos, abrir ese canal, ese camino en la que ellos van a poder llegar hasta nosotros. Entonces el tiempo es relativo y depende mucho de la tranquilidad y la calma que nosotros podamos generar al recordar a este ser querido. Ha habido un hermano de la doctrina que quería saber sobre su ser querido, un familiar muy querido a él, que había desencarnado ya unos 7, 8 años atrás, y que él, a pesar de ser medium, no podía conectarse con su familiar. Entonces este familiar, cuando pudimos contactar con él, nos dijo: yo siempre estoy ahí por la casa, paseo, pero en vez de él siente que estoy ahí, siente mi energía, siente mi presencia. En vez de gozarse porque yo estoy visitándole y que estamos ahí juntos otra vez, se pone a llorar, se pone a amargarse, hace reclamos. Y entonces yo tengo que alejarme un poquito para no impregnarme con ese sufrimiento que a mí ya no me toca sufrir. Entonces ahí uno puede comprender que la comunicación con nuestros seres queridos, por más medium que seas, siempre va a depender de la sintonía,
de la vibración en que estás y ante todo de la afinidad. Vamos a seguir avanzando en nuestra clase de hoy para recordar que la oración es importante en nuestra vida como hábito que debemos tener, para poder no solamente sentir la presencia del Maestro de Maestros junto con nosotros, sino ante todo para sentir a nuestro ser espiritual y darle ese equilibrio, esa confianza que también necesita todos los días. Y para envolvernos con esas energías que el universo ha puesto llenas de armonía alrededor nuestro. ¿Por qué tenemos que meditar? Porque en esa meditación que nosotros hacemos, colocamos a Dios en primer lugar. Y a través de ser esos hijos obedientes, que aceptamos que lo que Moisés nos dejó como los 10 mandamientos, de colocar a Dios en primer lugar, hace de nosotros ese campo energético que nos va a permitir la conexión con los seres espirituales de luz. No solamente con nuestro ángel de la guarda, sino también se puede dar con los seres que están más próximos a Dios, que se han impregnado de sus pensamientos, de su ser, y que nos los van a transmitir a nosotros. Entonces, un amanecer o un anochecer no la desperdiciemos con pensamientos de angustia, de desesperación, de problemas familiares, de problemas de trabajo, que sí los tenemos, pero hagamos un espacio en esa agenda apretada que tenemos para dedicarle, así sea 5 minutos, a nuestro ser espiritual, para que se reequilibre en el amor de Dios. Durante muchos siglos, el hombre ha buscado siempre la esencia divina de Dios. Muchos han buscado en la educación ese contacto que nos pueda permitir sentir a lo divino junto a nosotros, con ese objetivo único de poder sentir, escuchar la presencia del Cristo. Pero muchas veces lo hacemos de una manera no adecuada. Siempre debemos recordar que cada uno de nosotros, en primer lugar, tenemos que ser benévolos con nosotros mismos. Tenemos que ser compasivos, afectuosos. Porque yo no podría conectar con un ser externo a mí si no llevo la benevolencia, la compasión, el afecto amoroso hacia mi misma persona y hacia los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. No solamente que seres queridos en el plano humano, sí, también hay que ver a nuestros animalitos, a nuestros gatitos, nuestros perritos o la mascota que nosotros tengamos, también démosle ese amor, porque ellos también cuando nos sienten tristes, apagados, con problemas, ellos se acercan, en especial los gatitos. Se acercan ¿para qué? Para absorber esa energía que nos está perjudicando. Y ellos en ese amor que sienten por nosotros lo transmutan. Por eso es que los egipcios adoraban a los gatos. Entonces también nosotros démosle ese afecto que recibimos, démosle también con amor a estos seres que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que nos ayuden en nuestro proceso evolutivo.
¿Tenemos alguna otra imagen más por ahí o eso es todo? Nosotros podemos hacer infinidad de prácticas para armonizar nuestro ser, según nuestra creencia y nuestras prácticas religiosas que tenemos. Podemos encender una velita para que nos va a conectar con el plano espiritual. Podemos unir nuestras manos tal cual nos los han enseñado. O podemos hacerlo también esa unión como lo hace la imagen, como una mudra universal que conecta nuestro ser espiritual hacia el plano divino. Y en esa oración sincera, no solamente pidamos que Dios nos dé, sino también agradezcamos porque hemos recibido cosas que ni siquiera hemos pedido. Y que nos permita a cada uno de nosotros vivir esta vida de mediunidad, que se desarrolle en nosotros armoniosamente y que podamos dar aquello que llevamos en exceso, podríamos decir que es el amor. Y en ese amor infinito, no solamente brindemos nuestro conocimiento en edificación hacia las demás personas, sino que también abramos nuestro ser espiritual en esa mediunidad de comunicarse con nuestros guías, mentores que nos asisten todos los días, los pidamos o no. Y en esa gratitud, no solamente de ser médiums perfectos, médiums agradecidos, sino de ser seres humanos llenos de amor, podamos vivir el día a día con gozo, con paz, generando en nosotros mismos la felicidad, que no solamente lo busquemos, sino que lo merecemos, que hemos venido a este mundo a ser felices. Y utilicemos nuestros dones mediúmnicos en la variedad que ya hemos visto que tenemos para ser seres de luz que brillen en el lugar que están, dando amor, dando paz, dando esperanza y ante todo, dando esas energías de vida, de cambio, de transformación, de evolución en esa facultad que tenemos, tan natural pero al mismo tiempo tan misteriosa, de ayudar a nuestros semejantes. Que la vida se origine en nosotros como una fuente inagotable y que en esa escala ascendente que llevamos podamos también llevar esa alegría, esa felicidad, transmitirlo a nuestros semejantes para que este mundo se transforme en un mundo de bien, en un mundo de paz, en un mundo de amor. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Si tienen alguna aclaración o duda, adelante. Bien, entonces vamos a cerrar nuestra clase de hoy en esa reflexión que el Divino Maestro nos pide. Enciende tu luz y déjalo brillar. Gracias, oh Padre, por permitirnos compartir esta noche. Gracias por las personas que van a escuchar y las personas que dedicaron su tiempo hoy para estar en vivo conectados.
en esa unión perfecta de pensamientos y sentimientos, sabiendo que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias por estar entre nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice nuestros trabajos. Danos salud, danos paz, danos felicidad y acompáñanos siempre, todos los días de nuestra vida. Que así sea.